Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad. Estamos entre los vivos y poder servirle al Señor es la bendición más grande. Porque no cuenta mucho la cantidad de años que vivamos acá, por lo menos para mí, sino qué hicimos con ellos. Y esperemos que hayamos invertido parte de nuestra vida en servirle a aquel que dio la vida por nosotros y vino a servirnos también a nosotros. Ser agradecidos por lo menos y estar buscando en la palabra de Dios, porque si nosotros somos creyentes deberíamos estar metidos en la palabra, porque el tema central de este libro es Cristo. Él dijo en Juan 5, creo que 38, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y si yo quiero conocerlo a Él, tendré que leer mucho este libro, irle conociendo y todo. Y especialmente para mí es una bendición leer los evangelios, porque yo lo veo a Él, y de Él es que yo aprendo. Él es mi maestro. ¿Cómo es Él de diferente a los llamados pastores de hoy? Y Él es el único buen pastor. Sin embargo, es una mansedumbre tremenda, es una sabiduría, una autoridad terrible que tiene. Es extraordinario. Entonces uno ahí va aprendiendo de Él y dejar de estar imitando al ser humano, al hombre. Entonces eso hay que leer y ver cómo actuaba Él cuando le hacían preguntas para hacerlo caer en alguna palabra, siendo que Él conoce todas las cosas. Él podía decirles cualquier cosa, pero no cómo les respondía, y a todos les atendía, y sin hacer acepción de personas ni nada. Extraordinario es Jesucristo. Así que, si Él es nuestro Salvador, sigámoslo y conozcámoslo como lo hizo el apóstol Pablo. Lo siguió a fin de conocerle y el poder de su resurrección y todo esto, y llegar a ser un día partícipe también de todas estas cosas. Si es uno un verdadero creyente, hoy vamos a ver eso. Evidencias de una conversión genuina, pero oremos. Padre, nuevamente delante de usted, y Padre, somos gente de dura cerviz que todavía nos cuesta humillarnos. Inclinar nuestra rodilla no es tanto el problema, sino inclinar el corazón hacia usted, Señor. Ayúdenos a ser como usted, gente humilde, mansa de corazón, Señor bendito. Gracias. Aprendemos mucho de usted, Señor, y gracias por los ejemplos que nos dejó para que sigamos quizás. Así que estamos agradecidos, Señor, por la palabra que nos dejó también, y que a pesar de dejar escritos, todos salimos haciendo cosas que usted no ha dicho. Pero enséñenos a ser obedientes y a hacer exactamente lo que usted dice. Aprender de los del Antiguo Testamento, Señor, que no se complicaron la vida, sino que hacían exactamente lo que usted les decía. Y terminaron muy bien, pero hoy le hacemos hablar las cosas que a nosotros nos gusta o lo que sea. Se oye de todo, pero enséñanos, Señor, a ser obedientes y a cumplir lo que dice la Escritura, porque para eso quedó escrita. Y Padre, y pidiéndole que el Espíritu Santo, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37 en adelante. Vamos a leer acá. Aquí estamos con el sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés, porque muchos decían, están llenos de mosto o están borrachos y todo esto. Y Pedro
se pone en pie y empezó a hablarles a los judíos, a los israelitas acá, y les predica tremendo mensaje y acusándolos que ellos fueron los que crucificaron a Jesús y que cuando Pilato, aquí en el capítulo 3, había decidido dejarlo en libertad, pidieron a un homicida que fue Barrabás y todo esto. Pero que Dios lo levantó de los muertos también. Y cuando escucharon este mensaje, en otra versión dice, esas palabras de Pedro traspasaron el corazón de los que estaban oyendo el mensaje. Pero en esta dice, en el versículo 37, después de escuchar ese mensaje de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es una muy buena pregunta y son, como decía Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, cuando venían los fariseos al bautismo, dice, den frutos dignos de arrepentimiento, como estos verdaderamente están arrepentidos y compungidos de corazón, y dan evidencias y preguntan a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? Ahora entendemos que el que fue crucificado era el Cristo, el Mesías enviado de Dios. No era lo que nosotros pensábamos, están arrepentidos, es decir, cambian esa forma de pensar. Pensábamos que era un impostor, un mentiroso, un blasfemo y todas las cosas que se dijo de Cristo cuando Él era verdaderamente el Mesías. Pero el daño está hecho y ahora, ¿qué haremos? Es la pregunta. En el versículo 38 dice el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícense. Si estas dos cosas suceden al salir del agua una persona, esto es clave, porque el Espíritu Santo es la clave de la salvación. Bautícense para dos cosas, para perdón de los pecados. Dios limpiará y les perdonará todo lo que han hecho, porque esto estaba determinado por Dios también. Y recibirán el regalo que da Dios a los que le creen y se bautizan, que es el Espíritu Santo. Muy bien, dos regalazos, perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. 39, vamos a seguir leyendo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente esto de perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo y bautizarse, no solamente es para ustedes, sino para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, que venimos siendo nosotros, según Efesios 2:12 en adelante nos habla que estábamos lejos, sin esperanza, sin Cristo y sin nada en este mundo. Así que dice, es para toda su familia esta promesa también. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron el mensaje, aquellos que fueron tocados y convencidos por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando aquí a través de Pedro. A Pedro no lo habíamos visto en esta faceta de predicación de la palabra con un mensaje poderoso. Por algo el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen que sean investidos del poder de lo alto, dice en Lucas 24:49. La promesa del Espíritu, no se vayan. Y se quedaron hasta el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu, y ahorita el Espíritu es el que está hablando, y el Espíritu es el que está convenciendo a estas multitudes.
porque no somos nosotros. Si fuéramos nosotros, no necesitaríamos del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron al mensaje del apóstol Pedro, dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un solo mensaje, una predicación. Como 3,000 personas fueron bautizadas, recibieron la palabra, creyeron todos los, como dice la palabra aquí mismo en el libro de los Hechos, los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, llegamos al punto que quería. Las evidencias de una conversión genuina. Estos hombres han creído el mensaje, la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, están arrepentidos, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo hicieron. Así que fueron bautizados, perdonados los pecados, recibieron el Espíritu Santo. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora mucho más, porque el Espíritu Santo es el que les va a ayudar. Van a entender mejor el mensaje. Ya un creyente verdadero va a entender mejor el mensaje. Yo le digo a la gente, el día que ustedes le creen a Jesucristo y sean bautizados, reciben el Espíritu Santo, me facilitan a mí el trabajo. Porque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque el hombre natural o inconverso no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora tienen el Espíritu Santo, entonces pueden entender y discernir la palabra de Dios, porque Él es el que nos ayuda. Así que continuaron en la enseñanza de los apóstoles. No solamente es que recibieron un mensaje, se bautizaron y hasta luego, como la mayoría de gente hoy. Y yo tengo gente que han asistido al templo solamente a bautizarse y después nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me quitan a mí más tiempo porque yo tengo que estar visitándoles, haciendo grupos, invitándoles allá y seguir con ellos. No los dejo. Entonces, tengo que estar por un lado o por otro, que es muy diferente si estuviéramos todos en un mismo lugar. Facilitarían todas las cosas. Pero ellos continuaron. No es que ya recibimos la salvación y hasta luego, como hacen muchos. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No podemos tener comunión si uno está en un lado, el otro. Ellos tenían comunión, tenían todas las cosas en común, estaban juntos. Todos los que habían creído y se habían bautizado estaban juntos. La comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían la comida o no sé si estarán aquí en la cena o qué será. Pero lo cierto es que comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, estando presentes participan de todo. Pero personas que aparecen cada 15 días o cada mes, cada 2 meses y llegan es a preguntar, ¿y por qué no vino fulano de tal? ¿Y por qué no viene? Llegan a ver quién no ha venido, en la mayoría de los casos. Pero aquí es una evidencia de una conversión genuina para mí. El seguir perseverando en la enseñanza de la palabra de Dios, porque necesitamos crecer, y solo con la palabra que crecemos. No es con oraciones. Yo escucho peticiones de oración que dice,
por el crecimiento espiritual de la iglesia o de tal persona. Eso no se logra con oraciones, es con estudio bíblico. Pedro decía en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Esta es la que nos da el crecimiento a nosotros. No es oraciones, ni la comunión, ni el partimiento del pan es el que nos va a dar crecimiento espiritual. Es la palabra. Pero todas esas otras cosas son muy importantes, van de la mano. Pero la clave es continuar en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina. Perseveraban, continuaron aprendiendo y congregándose y conociendo a otros hermanos pertenecientes a la familia de Dios. Y todo esto es evidencia de una conversión. Dice el versículo 43 de Hechos capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta era una iglesia poderosa, donde nadie podía estar mintiendo ni ser hipócrita como es hoy, como somos hoy, ni nada. Era el Espíritu Santo el que estaba obrando en estos hombres, y enseguida ellos se daban cuenta quién estaba mintiendo y quién no, como pasó en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. De una vez le descubrieron el pastelito ahí. Pero estas iglesias eran tremendas, y señales y prodigios. El Señor les dijo acá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto lo vemos acá en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Dice el versículo 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Todas estas señales y prodigios eran para ayudarles a confirmar la palabra, que verdaderamente ellos estaban hablando era la palabra de Dios, y necesitaban esto para que la gente autenticara la palabra. Esta es la palabra de Dios. Pero no es para nosotros. Aquí tenemos las Escrituras, pero ellos lo que hablaban, el Señor les respaldaba con señales y prodigios, igual como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Y el Señor mismo les ayudaba con señales y prodigios y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Les ayudaba. Entonces, Dios está aquí todavía y el Espíritu Santo haciendo una obra extraordinaria. Y eran iglesias poderosas que se hacían muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Yo veo a veces en la tele iglesias como locas o borrachas, un desorden bien organizado. Aquí era otra cosa, no era para exhibir o mostrarse y que yo tumbo, que el Espíritu Santo tumbando gente, cuando ya toda esa cosa, pajarilla, como decimos en Colombia. El que tumba es el diablo y el que levanta es Dios. Entonces, al ver esas señales y milagros y maravillas que ellos hacían, o que el Espíritu Santo hacía a través de ellos, esta gente tenía miedo, sobrevino temor sobre toda persona. Si hoy esto sucediera, sería terrible. Las iglesias serían más cementerios que otra cosa. Pero ahí estaban los que habían creído la palabra, se habían bautizado, recibieron el Espíritu Santo y están juntos.
viendo cosas extraordinarias que están haciendo en esa congregación. Yo digo, a veces queremos ver cosas grandes en una iglesia, pero nunca vamos, o vamos de vez en cuando. Pienso mucho, creo que es el capítulo 2 de Lucas, donde está Ana, la profetisa. Cuando José y María llevaron al niño para ser presentado, y lo tomó Simeón, y dijo, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Bueno, y dijo, Señor, mis ojos han visto tu salvación y despide a tu siervo en paz, porque se le había dicho, no morirás hasta que no veas la salvación. Y ahí estaba Ana, la profetisa, que no se apartaba de día y de noche, con oraciones y ayunos y de todo, ahí sirviendo. Y era una anciana de más de 90 años. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que estar ahí? Pero vio algo extraordinario. Pudo ver la salvación de Dios y dar testimonio de las cosas que veía. Pero hoy queremos ver cosas extraordinarias cuando no aportamos nada a la congregación. Más bien gente que se convierte en una carga. Son los cristianos carretillas, llamo yo, que si no se empujan, no andan. Y yo no estoy invitando ni buscándoles mucho, porque ellos ya saben el camino y saben dónde es la congregación. Si no vienen es porque no quieren, y tampoco es traer gente obligada a una congregación. ¿Para qué? Esto debe ser muy espontáneo, debe ser algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. El querer congregarnos, el querer estar con los hermanos, el ser parte de la solución, no de los problemas, porque hay de todo ahí. Pero aquí era cosa extraordinaria, todo el mundo tenía miedo y lo que se hablaba ahí tenía que ser con mucho tino, y lo que se decía y lo que se hacía, todo con miedo, con temor y temblor. La gente tenía miedo. 44. Y todos los que habían creído estaban juntos. 3,000 congregados, todos juntos. Esta es una evidencia de una conversión genuina. El congregarse, el estudiar la palabra, el tener compañerismo con los hermanos, el orar y compartir las cosas que Dios nos ha dado. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí no se decía ninguno ser dueño de nada. Esto es mío. Esta es la actitud del buen samaritano. Lo mío es suyo. No la del levita y el sacerdote. Lo mío es mío, y lo del ladrón es que lo suyo es mío. Pero aquí es la actitud del buen samaritano. Lo mío es suyo, puede disponer. Todos se preocupaban los unos de los otros. Qué importante todo esto, sí. Y perseveraban unánimes en el partido. El 45. Y tenían el 44. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En la mayoría de congregaciones, creo, porque eso sucede en las nuestras, cuando hay necesidades es que corren a buscar. Ahí aparecen. Y que esto me pasa y que para acá. Pero no es que tienen todas las cosas en común, que puedan compartir algo, no. Solo cuando hay necesidad aparece mucha gente. El 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos vendían todo. En el capítulo 6 ya llegó a formarse problemas. En el capítulo 5 ya hay problema y muerte por todo esto. Y si esto se hiciera hoy, ¿qué pasaría? Que nosotros anunciáramos, a partir de este domingo, todos los que estén necesitados y todo esto, les vamos a solucionar los problemas. Hemos vendido todo lo que teníamos, hemos dejado toda la familia en la calle
y nos hemos llevado el dinero para solucionarle los problemas a la gente que nos acompañe y que asista a la congregación. Seguro se nos llenaba eso, la gente estaría desde el sábado haciendo la cola ahí. Pero una vez que el dinero se acabó y ya no hay ayuda, chao. Porque así somos. En este tiempo hacer eso, yo no haría. El que viene tiene que venir es por la palabra y por el Señor, no por lo que se le da. A mí me han preguntado algunos, donde den más, allá vamos. Vamos. Si me da un par de zapatos que necesita, ni a mí me dan para los zapatos, pero voy a ponerme a darle ahí a un desconocido, que para que vaya, ¿a qué va? ¿Por un par de zapatos? No, allá hay que ir por la palabra, por los hermanos que están ahí. Aquí está la presencia de Dios en este lugar y es importante. Hay alabanza, tenemos predicación, podemos servirnos un pan como lo hacemos nosotros allá y todo esto. Cosas que no se pueden hacer en la casa. Aunque uno diga, quedémonos este domingo y hacemos un pequeño culto y toda la cosa, esto no es igual. Hay un templo que se edificó para reunirnos y predicar ahí la palabra y estar juntos. Y para eso está lleno de sillas. Es para que nos sentemos y nos congreguemos allá, no para que nos quedemos sentados en el sofá de la sala. Y esperamos crecimiento y ver cosas extraordinarias así. Pero esto fue tremendo. Entonces, vendían sus propiedades. En ese tiempo era muy bueno porque se colocaba esto a los pies de los apóstoles. Gente honesta, gente íntegra, gente honrada. Haga eso en este tiempo y si usted dejó 50,000, reparten 5. Hoy es negocio. En ese tiempo era confiable todo esto, pero había un problema, que la gente que traía su dinero, vendió la finca, vendió la casa, vendió lo que tenía y lo traía. Por lo que veo en el capítulo 6, ahí tenían que alimentarlos porque dimos el dinero, pero aquí está la familia también para que nos mantengan, o de no. ¿Cómo? Y esto trajo problemas. Y dice también el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían lo que tenían y perseveraban unánimes. Esto es estar de acuerdo, como un solo corazón y una sola alma, como dice más adelante, unánimes. Todos de acuerdo. No es que, pero ¿para qué hacemos eso como Judas? ¿Para qué ese desperdicio de haber derramado un frasco de alabastro y ungir al Señor y este desperdicio debió darse a los pobres? No, aquí estaban todos de acuerdo. Lo que se hacía le agradaba a todos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Hermanos, vengan. Yo visito hermanos que tienen este don. Lo primero es, venga, sírvase un desayunito y todo. Y yo sí, por lo general llego allá, acabando de desayunar, cuando voy y hago mantenimiento o echo agua allá al jardín en el templo y paso mi visita. Pero es gente que veo así. Yo visito por acá otra pareja y llego, sírvase un desayunito, tenemos humita. No, gracias, ya vengo desayunado. Cuando yo tenga hambre les pido. Pero veo eso y que no es que están dando lo que les sobra, sino lo que ellos necesitan, que es lo más importante. Pero tienen esas actitudes de las que vemos acá, que esto es muy, muy importante. Así que partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nada de murmuraciones ni nada de esas cosas. Y dice el 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto de hallar favor ante los hombres y ante Dios es clave. Puede que delante de Dios tengamos aprobación, pero no delante de los hombres. Pero aquí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo los alababa a esta gente, los admiraba. No como donde estamos nosotros, metidos en una urbanización privada que se llama Liga Deportiva Universitaria y va una o dos personas de ahí nada más, el resto no van. No hemos hallado favor ni benevolencia de la gente, porque muchos malos testimonios se han dado y esto ha ido cerrando las puertas y dificultando más el evangelismo. ¿Por qué? Porque hay gente que no dan evidencia de una conversión, hablar la palabra de Dios, perseverar allí, seguir aprendiendo la palabra y no dejando de congregarse, como dice la palabra aquí en Hebreos para terminar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y que la venida del Señor nos pueda acoger juntos, unánimes, de acuerdo a todos ahí, congregados donde debemos estar. Pero bien, hemos visto que estas son evidencias de 3,000 hombres que verdaderamente le creyeron a Dios, creyeron la palabra, fueron bautizados, recibieron el Espíritu y siguieron congregándose, orando, compartiendo las cosas que tenían, todo lo tenían en común y vieron cosas extraordinarias en una iglesia poderosa donde ellos quedaron. Pero si queremos ver cosas grandes, tendremos que aportar nosotros y mantenernos siempre alerta y estar en el lugar donde Dios nos dice que estemos y en el lugar donde Dios nos puede hablar y nos puede bendecir también. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu